Sí, claro. Ahora sí, cuando estés lista, puedes empezar. No sé si ve la pantalla ahí, profe. Y Sí, se ve Romina. perfecto. Ay, lo voy a minimizar un poco. Bueno, estuve trabajando en el práctico 10, en el ejercicio 9, donde había, bueno, una integración, un sólido determinado con ciertas condiciones. En la letra, en el segundo enunciado había 4, pero después hicimos unos cambios con la autorización del profe. Y bueno, quedaron esas instrucciones. Sí, Y a ver, bueno, disculpa que te interrumpa un momentito. no, El por cambio favor. se hizo porque, como está en la letra, la esfera no va a jugar no jugaría ningún papel en el cálculo del integral. Entonces, haciendo esa modificación creo que fue en el cilindro, en la segunda desigualdad, me Sí, parece, sí, 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 la cosa sí queda más interesante. bien. Perdón, Y continúa. bueno, la idea es pasarlo a coordenadas cilíndricas y calcular. Voy a la siguiente. Bueno, me armé ahí unos puntitos antes de abordar el ejercicio porque me parece que estaban buenos, o por lo menos a mí me ayudaron a entender por dónde trabajar esta situación. Entonces vamos a empezar con unas definiciones de integrales triples, de cambio variable y de coordenadas cilíndricas, y después abordamos el problema. Siguiente. Bueno, hay integrales triples. Dejé unos conceptos explicando un poco qué es cada cosa, ¿no? D es alguna región en el espacio tridimensional en donde vamos a integrar. F, que es de X y Z, es alguna función con valores escalares que tiene como entrada puntos en el espacio tridimensional. Y D de B es una unidad de volumen pequeña, en coordenadas cartesianas se desarrolla como D de B igual D de X, D de Y, D de Z. No sé si fui muy rápido, perdón. No, no, está perfecto. Para darle un poco de introducción. Bueno, ahora vamos a abordar el tema del cambio de variable. Es algo de lo que vamos a utilizar. Y bueno, vamos a trabajar en ciertas hipótesis. El dominio está incluido en R3, es acotado y medible. Z es una función de X y Z. D en R es integrable. G es la función de cambio de coordenadas, que es de tipo clase C1, biyectiva en D. G, de U, P, W, lo convertimos de esa manera en X, U, B, W, Y, U, B, W, y Z, U, B, W, y G de H a G de H, que es igual a D, siendo H de G a la menos 1 de D. Perdón, Marianela, un Sí, segundito. Hay una cosa ahí que no entiendo. Cuando dices z igual a f sí, de la x función. y z. Sí, una función en 3 variables. Por lo menos quise poner eso. No, pero o sea, Capaz. estás diciendo que z depende de x, de y y también de z. Okay. Sí, no. No, porque creo que ahí quisiste definir como que una variable nueva que depende de las primeras De tres, esas ¿no? 3. No, Sí, no. Sí. sí, es una cuestión de cambiarle el nombre nada más, llamarla t o w. Ok. Bien. Pero no creo que hace falta meter esa notación allí en el enunciado. Perfecto. Corregimos. Y bueno, la tesis justamente, la integral triple de f de x y z, d de x, d de y, d de z, que lo convertimos en la integral triple en g a la menos 1 de d, que era sh que habíamos visto arriba, con f, que es una composición de funciones de g, me quedó, perdón, es v, w, ahí perdón que lo corrijo, No por pasa nada, se entiende. el determinante de la jacobiana de W por D de U, D de B y D de W. Bien. Coordenadas cilíndricas. Un poquito más. El D de B, que ya lo habíamos visto antes, representa un pedacito de volumen y se desarrolla como D de B R igual por D tita, por DR, por DZ. Yo ahí quise dejar la notación que no hay que olvidar incluir R, que es el determinante de la matriz jacobiana. Usted corríjame, profe,
entendí que es como un factor que corrige el área, o que es necesario para hacer el cálculo de este tipo de integrales. Sí, claro, lo que pasa es ¿Correcto? que cuando haces el cambio de variables, ahora estás midiendo con variables nuevas que son r, θ y z, entonces, digámoslo así, que tienes como que unas unidades de medida diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando uno piensa convertir de centímetros a pulgadas, hay un factor de conversión allí. Entonces, en este caso, que no serían unidades de longitud como el ejemplo que mencioné, sino unidades de volumen muy pequeñitas representadas por los diferenciales, básicamente el determinante de la jacobiana lo que representa es una proporción entre unas medidas y las medidas nuevas. Entonces allí, por ejemplo, cuando tienes diferencial de volumen igual a R, que es el determinante de la jacobiana, por Sí. diferencial de θ, diferencial de R, diferencial de Z, uno puede informalmente, digámoslo así, pasar el diferencial o esa especie de producto de diferenciales del lado derecho, uno lo pasa dividiendo al lado izquierdo, y uno básicamente lo que tiene allí es una proporción entre dos volúmenes infinitesimales. El volumen del numerador sería lo que se tiene en coordenadas cartesianas, y en el denominador en las variables nuevas que son el radio, el ángulo y la altura z. Entonces, esos dos volúmenes infinitesimales están en una proporción igual a r. Perfecto. Bien. Y bueno, el cambio utilizando las coordenadas cilíndricas, la fórmula, no sé si está bien expresado así, que se va a utilizar, Sí, está sería bien. ese que está ahí. Este, bueno, acá traté de poner un poco, de visualizar un poco cómo vamos a estar trabajando, cómo se representan en el espacio estas coordenadas, utilizando, valga la redundancia, las coordenadas cilíndricas. Cómo se hace el mapeo, no sé si está bien la expresión, profe, de X, Y, Z, llevándolo a coordenadas cilíndricas. Sí, Acá en sí, la izquierda, está sí, bien. perdón. No, no hay problema. También hay una relación que me pareció importante, que la utilicé en todo lo que fue el ejercicio, de x cuadrado más, perdón que no me quedó al cuadrado, ese también fue otro detalle, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Bien, acá en la derecha también quise explicar un poco más qué representa la r, que es una coordenada radial, que está definida como la distancia de un punto al eje z. Después θ, que es la coordenada definida como el ángulo que forma el eje X con la proyección de R en el plano XY, y después la coordenada Z, que es la altura, la distancia. Bien, ahora sí, el plan de trabajo que me pareció más adecuado o más interesante, ya dirá el profe si sirvió, fue graficar. La idea es graficar el D, dominio, que será la región de integración. Después delimitar, que identificamos los límites de la región de integración, y ya lo hacemos con el pasaje de coordenadas cartesianas a cilíndricas. Y por último pasamos a integrar en coordenadas cilíndricas. Bien, bueno, ahí hay varios gráficos. Estas eran la propuesta del ejercicio. Lo fui dividiendo y fui graficando en forma individual a la izquierda, por decirlo, y después realizando los cortes y cómo se vería el conjunto de todo esto, ¿no? El z menor a 0, ahí capaz que en el dibujo no se ve bien, pero bueno, sería toda la parte inferior del plano XY. No sé si se nota ahí bien en el dibujo. Después el cilindro, que queda así, y después tenemos un cono. No sé si se llama así, profe, el cono hacia arriba y hacia abajo, o un cono solo es una parte. Sí, hay gente
que le dice cono hacia arriba, cono hacia abajo, o conos conectados por el vértice, o bicono. Bicono. Tendría que ser bicono. Y después una esfera. Bueno, juntando todo esto, lo puse como de dos ángulos, para que se visualicen mejor los cortes. Y lo que me quedó en el segundo dibujo es esa partecita que pinté con circulitos amarillos, que son como dos pedacitos de pizza. Perdón que lo diga así, profe. No, no, está Eh, perfecto hacer esas analogías, porque queda más claro. que quedó por debajo de Z menor a 0, que era una de las condiciones que se tenía que cumplir, por arriba de la parte de abajo del cono y adentro de la esfera. Con eso delimité la región. Y bueno, y también debajo del plano z igual 0, porque te dice Sí, justamente que z es menor o igual a 0. sí, sí. Ay, pensé que lo había dicho, pero sí, sí. Por eso me quedó pintada la parte de abajo. Y ahí fue que me di cuenta lo del ángulo que ahora le comento. Bueno, mirando con lo anterior que habíamos visto de cómo se hacía el pasaje, trabajé con cada una de esas ecuaciones y las pasé a cilíndricas. La idea era poder obtener tita, de dónde a dónde varía, de dónde se mueve R, de dónde a dónde, y de dónde se mueve Z. Haciendo cálculos, bueno, me quedaron eso, perdón que quedó menos URT, pero raíz cuadrada de eso, pero simplemente son cálculos nada más y sustituciones. No, no es más complejo que eso. Y mirando esas relaciones fue que salieron, y me faltó corregir allá arriba, profe. 0 tita pi. Ese era el cambio que me di cuenta ahora, porque no da toda la vuelta. No sé si está bien, capaz que tengo que dejarlo como 2 pi. Pero a ver, es que el θ es el ángulo que forma la proyección del punto sobre el plano XY, ¿cierto? Sí, y no es 2 pi. Y, y tú estás integrando lo que está debajo de z igual 0 y por arriba del cono y la esfera, que es que el piso de la figura te va a cambiar dependiendo de qué tan grande sea el radio, ¿no? Hay partes de la región donde el piso va a ser la esfera y otras partes donde va a ser la sección inferior del cono. Sí. Pero más allá de eso no tienes otras superficies delimitando la región, entonces no entiendo por qué el ángulo iría hasta pi. Ay, lo visualicé como que estoy trabajando, no sé por qué. Lo que pasa Lo es que con visualicé. 2pi das toda la vuelta en el círculo, ¿cierto? Sí. Ah, Y, y la región que estás integrando es como una especie de dona, ¿no? sí, exacto. Sí, entonces habría que dar toda la vuelta en ángulo 2pi. Claro. Estaba bien. Bueno, fue una cosa que quise corregir ahora y me quedó mal. Bueno, No, no, no hay problema. no lo cambié acá, pero lo cambié en lo demás. No tenía que haber tocado. No, no, no hay problema, Bueno, la idea se entiende igual. no. Donde dice pi, en realidad debería decir 2 pi como estaba antes. Y bueno, la idea, al regreso a la anterior, que era como decía el profe, que dividí, traté esa zona como dos distintas porque siempre tengo como el mismo techo, siempre estoy tocando como Z0, pero si miro hacia abajo el piso, en un momento estoy con la esfera y en un momento estoy con el cono. Entonces quise representar eso acá, como esos cálculos por separado. Bueno, de 0 a 2 pi de tita, de 0 a 2 raíz de 2. ¿Por qué hice eso? Regreso hacia atrás, profe. Otra vez, perdón. Ahí hay un corte que yo me había notado, creo que es entre la intersección del cono con la esfera, que terminé haciendo unos cálculos para poder como delimitar esa, no sé si decirle altura, o ese cortecito, para poder integrar de 0 a 2 raíz de 2 y de 2 raíz de 2 por R, ¿no? A 4. Esa fue mi idea en esa parte. Sí, sí, sí.
Sí, lo que pasa es que tienes x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 16, pero por otro lado, si estás, como estás hallando la intersección entre la esfera y el cono, en el cono tienes que z cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, entonces lo que hay que hacer es sustituir z cuadrado en la ecuación de la esfera y ahí Sí, despejas el radio, sí, sí. exacto. Eso fue, sí. Ujú. Así estaba mirando los cálculos que había hecho, pero sí. Bueno, y quedó como dividida en dos partes. Paso a la siguiente, y acá fueron cálculos. Simplemente, dependiendo de dónde era la variable que integraba, el resto lo tomaba como una constante, y bueno, en este caso era z, por ejemplo, y me había quedado mal, tenía razón, me faltaban los signos de, cuando hice Barrow, no había considerado los signos de menos y me había quedado distinto. Este, no sé si explico esta parte, porque son cálculos nada más, con Barrow. No, a ver si podríamos pasar un momentito a la lámina anterior. Paso a la lámina anterior. Sí, te quería pedir que explicaras por qué cuando tienes el radio entre 0 y 2pi, los límites de integración de z son esos, y por qué en la segunda integral con el radio variando de 2 raíz de 2 hasta, Ahí. perdón, lo dije mal, en la primera integral cuando tienes el radio de 0 a 2 raíz de 2, porque z tiene esos límites de integración, y en la segunda, cuando el radio va de 2 raíz de 2 a 4, porque z tiene esos límites de integración diferentes. ¿Esto cómo? Ay, tenía los cálculos por acá, pero no. No, no, pero puedes usar el dibujo también. Yo sé que fui haciendo las intersecciones y por eso era el piso ay. Estoy mirando mis apuntes, profe, perdón. No, no hay problema. A ver, mencionaste el piso. Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es el piso cuando el radio va de 0 a 2 raíz de 2? ¿Qué piso Y tiene ahí la figura el para cono, ese? el cono. Ok, Y después del y, otro lado tengo la esfera. ok, perfecto. ¿Era esa la pregunta? Sí, sí, perdón si no la Ah, formulé bien. no, no, me asusté, yo dije, ¿dónde voy a mirar los cálculos? Perdón. No, no, Sí, no, sí, era no por hay eso. problema. Lo de arriba era R y sigo. El pi era 2pi, al final estaba bien. Bueno, acá son los cálculos, sigo integrando. Me fui moviendo, o sea, voy trayendo el resultado de la integral hacia la anterior, por decirlo así, y sigo calculando con Barrow. Perdón si voy rápido. Esta parte de acá obviamente quedó en función de pi, sería 2pi como estaba antes, y está. Sí, allí, bueno, es exacto. Lo que habría que hacer Sí, al final es multiplicar por 2. 2pi, ujú, Y como bueno, estaba, quedaría 64, menos 64 menos pi, 64. pero a ver, todo lo que es la idea, el planteamiento, la figura graficada, todo eso está perfecto, ahí no hay ningún problema. Y Entonces, bueno, no sé si quieres comentar algo más. no, tenía un pequeño resumen de lo que había Ok, hecho, de lo que me había llevado el ejercicio, que bueno, tenía que tener claro el tema de cambio de variable, que no olvidarse de colocar el determinante de la matriz, que en este caso era R, y una aclaración que cuando se realizaba un cambio de variable se modificaban dos cosas, la función a integrar y el dominio, que eso creo que iba un poco atado a la pregunta que usted me hacía, profe. sí, sí. Después de coordenadas cilíndricas, esto no sé si aplica, pero usar las coordenadas cilíndricas, que puedes simplificar una integral triple cuando la región que estás integrando tiene algún tipo de simetría radial alrededor del eje Z. Eso fue un concepto que encontré, pero que me pareció bueno.
Y bueno, la resolución del ejercicio fueron esos 3 pasos que hice, que primero grafiqué la zona de integración, después identifiqué los límites de integración y después integré. Y bueno, materiales, y me faltaron poner algunos más porque estuve buscando ejemplos por varios lados. Y No, no te preocupes, la bibliografía creo que está bastante completa. Bueno, muy bien, Marianela, te felicito, estuvo bien armada toda la exposición, preparaste unas láminas bastante ilustrativas. Y bueno, yo preguntas no tengo porque te las fui haciendo durante la exposición, pero no sé si Romina tiene alguna pregunta del ejercicio. No tengo ninguna pregunta y estuvo bastante bien. O sea, estuvo muy bien lo que hiciste. ay, gracias, Romina. No sabés lo que sufrí. Tuve tutorías, tutoría del profe. No sé cuántas veces le pregunté. No, no hay problema. Estos No, pero se ejercicios, entendió perfecto. sí, la idea de estos ejercicios no es como que ponérselos y que los hagan todos ustedes sin ningún tipo de ayuda, no. La idea es que el ejercicio funcione como un tema de discusión e ir resolviendo los puntos donde hayan dudas. No, muchas gracias, profe, por las dudas. No, gracias a ti por la exposición. Entonces, bueno, yo voy a hacer una pausa y mientras hago el cambio de salón y en 5 minutos retomamos. ¿Bien? Bueno, bárbaro. Perfecto. Muchas gracias, profe. No, de nuevo, gracias a ti. Bien, como ya les había comentado, la clase de hoy no vamos a ver materia nueva salvo una pequeña cosita, que es el cambio de coordenadas esféricas. ¿Sí? De resto, va a ser todo como una clase de repaso. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de la clase de repaso? Bueno, básicamente yo lo que hice fue seleccionar como 4 ejercicios de parciales y exámenes viejos que cubren gran parte de la materia que va para el segundo parcial, ¿sí? No se cubre todo, pero bueno, sí, cosas muy, muy importantes, ¿ok? Entonces, vamos a ver si nos da el tiempo de hacer 4 ejercicios, si no, bueno, llegamos a 3, ahí vemos, ¿ok? Entonces, la idea del repaso es que a medida de que encaremos cada ejercicio, ir recordando definiciones y técnicas de resolución, ¿ok? Y bueno, y teoremas también que haya que aplicar en alguna u otra parte de los cálculos. Entonces, bueno, el primer problema que vamos a trabajar va a ser un ejercicio de integración de una integral triple sobre una región, y en dicha región hay que aplicar un cambio a coordenadas esféricas, ¿ok? Entonces vamos a arrancar por ahí, les explico la idea general de en qué consiste el cambio de coordenadas esféricas y luego arrancamos con el ejercicio en sí, ¿ok? Este ejercicio lo saqué de un parcial viejo. La diferencia es que en el parcial viejo la integral sale por la región, mejor dicho, se favorece más con un cambio de coordenadas cilíndricas. Entonces lo que yo hice fue modificar un poco la región para que sirviese también usar coordenadas esféricas. ¿Ok? Entonces, bueno. ¿En qué consisten las coordenadas esféricas en primer lugar? Bien. Bueno, vamos a dibujar nuestro sistema de ejes cartesiano. X y Z. Vamos a tomar un punto arbitrario. Y bueno, yo ayer les comentaba cuando empezamos la explicación del cambio de coordenadas cilíndricas que uno simplemente tiene que pensar en 3 parámetros nuevos para determinar la posición de un punto en R3, ¿sí? Una manera de hacer eso es tomar el punto, proyectarlo sobre el plano Z igual 0. Ese punto XY proyectado, uno lo puede representar con coordenadas polares, a saber, el radio y el ángulo. El radio va a ser la norma del punto y el ángulo es el que forma el vector que conecta el origen con el punto XY y el eje X positivo, ¿ok? Entonces, con esas 2 coordenadas yo puedo representar la proyección de cualquier punto en R3
sobre el plano z igual 0, ¿ok? Pero, por ejemplo, si me quedo únicamente con el radio y ese ángulo, si yo tengo este punto y otro punto que está, digamos así, una unidad más arriba de este, digamos X y Z', entonces esos dos puntos van a tener la misma proyección, entonces no los puedo distinguir. Necesito un parámetro más para que la representación con 3 coordenadas nuevas sea única, ¿ok? Entonces, bueno, allí en el caso de coordenadas cilíndricas lo que uno hace es no hacerle nada a la altura z, a la tercera coordenada en este caso. Bien, ahora, vamos a construir otro sistema de referencia un poco más natural para el mundo en el que vivimos, para representar un punto en el espacio. ¿Ok? Bien. La idea es básicamente generalizar el cambio de coordenadas polares. ¿Sí? Es decir, representar ese punto mediante radios y ángulos. ¿Qué radio considera uno? Bueno, lo más natural es considerar la distancia del origen al punto. ¿Sí? Entonces, bueno, a esa distancia vamos a llamarla ρ, es decir, ρ va a ser raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Okay? Y bueno, con coordenadas polares necesitamos radio y ángulo. ¿Ok? Aquí, ¿será que puedo representar un punto en R3 solamente con ese radio y un ángulo? Bueno, si fuese un ángulo, ¿qué ángulo podríamos tomar? Bueno, hay varias maneras de medir ángulos allí. Puedo considerar, por ejemplo, el ángulo que forma ese vector azul con el eje X, con el eje Y o con el eje Z. ¿Sí? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, este ángulo de acá. El ángulo que forma el vector con el eje Z. Vamos a llamarlo phi. ¿Ok? Bastarán esos dos parámetros para representar cualquier punto en R3 de manera única. Es decir, que para cada punto X y Z, el ρ y el phi sean únicos. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tomo ese punto y sin variar el ángulo, yo giro el vector azul alrededor del eje Z? Dense cuenta que se preserva tanto la magnitud ρ como el ángulo que se forma con el eje Z. ¿Sí? Por ejemplo, si yo considero por acá el punto X menos Y Z, ¿sí? El ángulo que se forma respecto al eje Z sigue siendo el mismo y la magnitud de ese vector también. ¿Ok? Porque lo que hice fue reflejar este vector con respecto al plano XZ. Entonces, bueno, ¿qué percibe uno? Allí me está faltando un parámetro adicional. ¿Sí? ¿Será que consideramos otra distancia u otro ángulo? Bueno, la idea es ahora considerar otro ángulo. ¿Cuál? Bueno, lo que se propone en el cambio de coordenadas esféricas es lo siguiente. Vamos a tomar la proyección de ese punto sobre el plano XY. ¿Sí? Consideramos ese vector. ¿Ok? Y además, consideramos el ángulo que forma la proyección con el eje X positivo. Ese ángulo vamos a llamarlo θ. Ahora, con ese tercer parámetro adicional, sí podemos determinar de manera única la posición de X y Z. Fíjense, si consideramos la situación que mencioné anteriormente de multiplicar la Y por menos, en ese caso, phi y ρ sí se conservan, pero el ángulo θ cambiaría, sería menos θ.
¿Ok? Entonces, no, perdón, no sería menos tita, sería tita más pi. Bien. Entonces, bueno, tenemos ahora que para cada x y z estamos asociando un triple de la forma ρ, tita, phi. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? Bueno, imagínense, no sé si han usado un mapa de coordenadas del planeta Tierra. Sí, que por ejemplo le dicen tal ciudad está ubicada a tantos grados latitud norte y tantos grados longitud este o longitud oeste, dependiendo en dónde estén. ¿Sí conocen esos mapas? Por ejemplo, Montevideo, a ver, no me sé la cifra, pero serían varios grados latitud sur y varios grados longitud oeste, si medimos respecto al meridiano de Greenwich y al Ecuador. Bien, entonces, eso que ustedes están leyendo allí son las coordenadas de la ciudad en donde viven en el sistema de coordenadas esféricas. No sé el radio porque el radio es el, bueno, haciendo una aproximación y pensando en la esfera como, perdón, en la superficie terrestre como una esfera perfecta, que no lo es, pero bueno, para simplificar un poco se piensa así, el radio sería el mismo en cualquier punto de la superficie, entonces uno únicamente da el tita y el phi para dar la posición de una ciudad, ¿ok? Pero acá en R3 el rho lo estamos moviendo también, o sea, no estamos representando únicamente puntos sobre una esfera de radio rho, sí. Podemos hacer crecer el rho o hacerlo más pequeño según el punto cuya posición que querramos determinar. ¿Ok? Entonces, bueno, coordenadas esféricas es eso. Es interpretación de mapas de coordenadas. ¿Bien? Ok, ahora, ¿cómo uno expresa x y z en función de rho, tita y phi? Bueno, es muy sencillo. Es muy geométrica la idea. Bien. A ver, es simplemente trigonometría. Fíjense, acá tenemos rho, acá tenemos phi. Bueno, con estos dos datos ya yo puedo decir cuánto vale la altura z. ¿Sí? Proyectamos acá mediante un triángulo rectángulo. Y consideren este triángulo, ¿sí? Perdón, el ángulo recto aquí. Entonces, tengo esta hipotenusa que es rho, tengo este ángulo recto y tengo el valor de phi. Entonces, ¿cómo se calcula esta medida? Bueno, esto no es otra cosa que rho por el coseno de este ángulo, ¿sí? Todo esto que está acá, rho coseno de phi. Entonces ya tenemos cuánto vale z en función de las otras coordenadas nuevas, las coordenadas esféricas. Entonces, rho coseno de phi. Bien. Ahora, ¿cómo determinamos x y cómo determinamos y? Bueno, x e y están en el plano z igual 0, entonces me tengo que ir a ese plano. ¿Cómo me voy a ese plano? Bueno, mediante la proyección. ¿Sí? Entonces, fíjense, x lo ubicamos acá, y lo ubicamos acá. ¿Cómo determino x e y? Bueno, la misma idea que usamos para determinar z. Lo que tenemos que hacer para calcular la coordenada de x es tomar esta magnitud, es decir, lo que mide el vector de proyección, y multiplicar eso por el coseno de tita, si es que quiero determinar x, y por el seno de tita, si es que quiero determinar y. ¿Ok? Entonces, bueno, si esto lo llamamos r, ya vamos a ver cuánto es. Entonces, x sería r por el coseno de tita, e y sería r
por el seno de tita. ¿Sí? Ahora, recuerden, R es la magnitud de la proyección del vector x y z sobre el plano z igual 0. ¿Ok? ¿Cómo calculo esto? Bueno, si se fijan, como estamos trabajando con una proyección ortogonal, que tenemos un ángulo recto, esto que está acá es la hipotenusa del triángulo formado, y queremos calcular la longitud de este cateto. ¿Sí? Pero la longitud de este cateto es la misma que la longitud de este segmento que está acá arriba. ¿Y cómo calculo la longitud de este segmento? Bueno, ρ por el seno de phi. ¿Sí? Esto que está acá mide ρ por el seno de phi. Bien. Entonces, bueno, acá el R va a medir ρ por el seno de phi. Entonces, bueno, nada, sustituyo quién era R. Y me queda algo mejor. Me queda ρ seno de phi coseno de tita, ρ seno de phi, seno de tita, y bueno, este ya lo teníamos. ¿Ok? Y esto que está acá es lo que se conoce como cambio de coordenadas esféricas. Ahora, ¿entre cuáles valores se mueven los ángulos y el ρ? Bueno, recuerden que acá estamos representando a cualquier punto de R3. Sí, entonces el ρ va a ir de 0 al infinito. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos por un lado que ρ va a ser mayor o igual que 0. ¿Qué más? Bueno, el tita, por ejemplo. Como queremos cubrir todo el plano proyectado, el tita tiene que dar toda la vuelta completa, ¿sí? Para cubrir todas las proyecciones sobre el plano z igual 0. Entonces el tita tendría que ir de 0 a 2pi. ¿Ok? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿de dónde a dónde tendría que variar el ángulo phi, el ángulo vertical, por así decirlo? De 0 a pi, dice Ian. Muy bien, es de 0 a pi. ¿Por qué? Bueno, a ver. Si yo me muevo de 0 sería acá, ¿sí? Esto cerrado. Voy abriendo el ángulo. Y vamos a decir que llegamos hasta pi medios. Si llegamos hasta pi medios, ahí tenemos representadas todas las alturas z que son positivas o 0. ¿Sí? Pero me falta lo que está abajo del plano z igual 0. Entonces, tengo que seguir aumentando el ángulo hasta llegar a pi. ¿Sí? Si llegamos hasta pi, representamos todas las alturas z que son negativas. ¿Y por qué no continúa hasta 2pi? Bueno, porque si me paso de pi, estaría obteniendo repeticiones. ¿Sí? Y recuerden que queremos que el cambio de variables sea biyectivo. ¿Ok? Es por eso que con llegar hasta pi es suficiente. Entonces, la phi iría de 0 a pi. A ver, acá hay que incluir el pi. ¿Sí? Ojo, esos límites son para representar todo R3, ¿ok? Si vamos a trabajar sobre regiones acotadas, ahí hay que tener cuidado con los límites de integración. Sí, ahorita hacemos un ejemplo, pero para todo R3, los límites de las nuevas variables ρ, tita y phi son esos que están allí. Pregunto, ¿se entiende? Sí.
Consultas. Por cierto, les recomiendo que vean la exposición que tuvimos hoy, porque trata de un ejercicio sobre coordenadas cilíndricas, ¿ok? Entonces, para que complementen eso con la clase que vimos ayer. Seguro, no hay preguntas de esto, se entendió bien la explicación. Ahora vamos a hacer un ejemplo concreto aplicando el cambio a coordenadas esféricas. Bien. Si algo no se entiende, me pueden interrumpir, ¿ok? Con total confianza. Entonces, bueno, vamos a arrancar con el primer problema de repaso. Sí, entonces leemos el problema. Hay que calcular la integral triple de la función que a todo punto x y z lo manda en z, es decir, la función de proyección sobre el eje z. Y el dominio de integración es d. Y me dicen que d es el sólido en R3 que está delimitado, mejor dicho, por 4 superficies. ¿Sí? Las superficies son 3 planos, plano I igual a 0, plano Z igual a 0 y el plano X igual a Y. X igual a Y es el plano perpendicular al plano Z igual a 0 y que pasa por la función identidad. ¿Ok? Bien. Y el otro límite de la figura es la esfera x cuadrado más y cuadrado más 7 cuadrado igual a 4, es decir, la esfera de centro 0 y radio 2. Bien. Entonces, después de que uno lee el problema, ¿cuál es el primer paso para integrar? ¿Me pongo a hacer el cálculo de una vez? No, primero tengo que ver sobre qué estoy integrando y generalmente ver la región de integración es lo que representa mayor complicación en este tipo de ejercicios. ¿Sí? Una vez ustedes tengan la región hallada, siempre y cuando la hallen bien, bueno, el resto es plantear la integral y la cuenta es una sucesión de 3 integrales de una variable. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver quién es esa región D. Dibujamos nuestro espacio R3 en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Y bueno, plano I igual a 0 es esta pared de acá. Vamos a usar otro color. Plano Z igual a 0, el piso. Y acá tengo X igual a Y. ¿Cuáles son los puntos en R3 que satisfacen X igual a Y? Bueno, uno lo que hace es dibujar la identidad. Sí, acá está X igual a Y. Y bueno, y uno traza el plano que pasa por esa línea y
es perpendicular al plano z igual a 0. Exactamente, la z es libre, ¿sí? Entonces, para cualquier punto x y z que tomen sobre este plano, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando ustedes proyectan el punto en el plano z igual a 0, el punto xy cae sobre esa línea azul, ¿sí? Y la z es arbitraria. ¿Ok? Entonces, bueno, si quieren para que se entienda mejor, vamos a dibujar una línea de puntida acá y otra por acá, como para que dé la impresión de que allí hay una pared, ¿sí? Una pared que forma un ángulo de 45 grados o pi cuartos con esta pared de acá. ¿Bien? Bueno, entonces, la región, repito, está delimitada por esta pared y el piso. Y hay una superficie adicional que hay que considerar, la esfera de centro 0 y radio 4, perdón, radio 2. Entonces, bueno, ¿cómo dibujamos la esfera? No hace falta dibujarla toda, ¿sí? Hace falta dibujarla en la parte comprendida por esos tres planos. Bien. Entonces, la esfera corta a los ejes coordenados en los puntos 2, 2 y 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el radio es 2. Entonces, acá vamos a decir que está el 2. Acá también tenemos el 2. Y acá arriba, el 2. Entonces, si ustedes toman el corte de este plano con la esfera, les queda un borde circular de radio 2. Bien. Entonces, bueno, dibujamos ese borde. ¿Sí? Bueno, este corte con el eje Y no hace falta, ¿ok? Realmente me interesa el corte de la esfera con esta recta de acá. Entonces, representamos el valor 2 por aquí. Entonces, por acá en el piso vamos a tener también un arco de circunferencia de radio 2. Y acá con este plano tenemos también un arco de circunferencia de radio 2. ¿Sí? Entonces, bueno, déjenme dibujar acá en azul el resto de la región. Y no sé si rellenarlo. Vamos a quitar esta parte. Para rellenar un poquito nada más. ¿Sí? Acá tendríamos el piso. Y acá las paredes. A ver, para hallar una analogía con el mundo real. Imagínense que tienen una naranja, la pelan, quedan 4 secciones, perdón, 8 secciones, que son como una especie de luna, ¿sí? Y esa naranja la pican por la mitad. Entonces sacan una de esas secciones y con el corte se les va a caer la mitad y ese pedacito que les queda es justamente esa región que está allí. ¿Se entiende? ¿Se puede visualizar bien la región o no? Avísenme. ¿Sí? ¿Todos? Ajá, porque hay una pregunta. ¿Cómo sabemos que es esa parte y no la de la derecha, por ejemplo? Tú dices acá. ¿Sí? Bueno, porque el ejercicio te dice que las paredes son el plano y igual a 0 y x igual a y. El plano y igual a 0 es este. Es el plano xz. Si el ejercicio dijera x igual a 0,
allí sí sería la otra parte, la parte de la derecha. ¿Bien? Perfecto. Bueno, entonces la región es esa. Si se fijan, esa región es una parte de la esfera. Es como si tomaran esa esfera de centro 0 y radio 2, la cortaran verticalmente en 8 pedazos, sacan un pedazo, un octavo de ese corte, y eso lo cortan por la mitad y dejan caer la mitad inferior, ¿sí? Lo que queda es eso justamente. Bien. Entonces, bueno, como tenemos una porción de esfera, lo natural es pensar en un cambio a coordenadas esféricas, ¿cierto? Entonces hacemos x igual a rho coseno de tita, seno de phi, con tita y phi tomado según esta convención de acá. Y igual a rho seno de tita, seno de phi. Y z igual a rho coseno de phi. ¿Sí? Ese es el cambio. Ahora, el problema va a estar en... Recuerden que ya no estamos representando todos los puntos de R3, sino únicamente la región azul. Entonces hay que fijar los límites de esas variables nuevas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con lo más fácil, con el rho. A ver, este es el cambio. Entonces, el rho, ¿de dónde va a variar? El radio. Tome cualquier punto arbitrario en esa región. ¿Cuál es el valor mínimo que puede tomar el radio y el valor máximo? No, el radio, Ian. 2 es el mínimo o el máximo. Pregunté por el mínimo, exacto. Ahí Rodrigo dio la respuesta. ¿Cuánto es lo mínimo que puede valer rho? 0, en caso en donde esté ubicado en el origen, ¿sí? Y si estoy moviendo acá en el techo de la figura, allí el radio rho vale 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese techo corresponde a la esfera de centro 0 y radio 2. ¿Ok? Entonces, bueno, el rho pertenece al intervalo 0,2. Vale, perfecto. Ahora, ¿cuánto vale tita? Recuerden que tita, toma cualquier punto de acá, lo proyectan en el plano XY, y tita es el ángulo que forma la proyección con el eje X positivo. ¿Sí? Ese ángulo de dónde a dónde se mueve, valor mínimo. Por ahí tiraron pi cuartos, pero pi cuartos es el mínimo o el máximo. Den la respuesta completa, ¿ok? Imagínense que es un ejercicio de desarrollo, el máximo, ¿ok? Entonces, tita va de 0 a pi sobre 4. ¿De dónde sale el pi sobre 4? Bueno, porque este borde de acá es la recta x igual a y. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Recuerden que la pendiente de la recta es, en ese caso, la tangente del ángulo igual a y sobre x. Pero como x es igual a y, la tangente del ángulo es 1. Un ángulo cuya tangente valga 1 y que esté entre 0 y pi medios. Bueno, el ángulo es 45 grados o pi cuartos. ¿Ok? Bien. Y finalmente, el phi. Recuerden que el phi es el ángulo formado por el vector de posición del punto con el eje z. ¿Ese ángulo de dónde a dónde va? Ese es más fácil que el que acabamos de definir. De 0 a pi medios. Correcto. No, de pi medios a pi no, Rodrigo, porque estamos midiendo a partir de acá, del eje z, ¿sí? Cuando estoy sobre el eje z, el ángulo vale 0, entonces voy abriendo.
¿Ok? Entonces el phi va de 0 a pi medios. Muy bien. Entonces tenemos los límites de integración, tenemos el cambio de variables. Entonces ya podemos plantear la integral. ¿Bien? Bueno, fíjense una... ya, ok, llegó otra persona. Ajá, fíjense una cosa, entonces tenemos un cambio de variables que manda rho, theta, phi. Vamos a llamarlo G, por ponerle un nombre. Lo manda en rho coseno de theta, seno de phi, rho seno de theta, seno de phi y rho coseno de phi. ¿Sí? Eso va de una región en R3 en otra región en R3. A saber, la G va. Fíjense que las tres variables para esa región se mueven entre constantes. Entonces el dominio del cambio de variables para esa figura, no necesariamente es así siempre, pero para esa figura es un paralelepípedo, ¿sí? Un intervalo de 3 dimensiones, o si quieren llamarlo un cubo, aunque no necesariamente es un cubo, pero bueno, abusando un poquito de la terminología. Bien, entonces, esto va de 0 a 2 por 0 pi cuartos por 0 pi medios y la imagen es la región D. ¿Ok? Entonces, por el teorema de cambio de variables, para integrales triples, la integral sobre la región D de f va a ser, bueno, f es la función que está allí, ¿no? F de x y z igual a z. Eso va a ser la integral triple sobre el rectángulo. Déjenme escribir esto un poco mejor. Sí, entonces puedo colocar los límites de integración acá en el orden que yo quiera porque las tres variables se mueven entre constantes, ¿sí? Entonces vamos a colocar primero acá los límites del rho, que sería la integral entonces de 0 a 2. Acá luego vendría la integral de 0 a pi sobre 4 y la integral de 0 a pi medios. Pongo la composición de z con el cambio de variables. El cambio de variables tiene esta fórmula. ¿Quién es z? Acá. Rho coseno de phi. ¿Sí? Entonces acá va rho coseno de phi, porque no se nos olvide el determinante de la matriz jacobiana. ¿Sí? Y bueno, luego hay que colocar los diferenciales. ¿Los coloco en el orden que yo quiera? No. Porque si ya yo dije que acá los límites de integración son los de rho, entonces rho va a tener que ser la última variable, la integral externa, ¿sí? Recuerda, acá está rho, acá está theta y acá está phi. ¿Sí? En el medio aquí se mueve theta, entonces theta sería la segunda variable y phi sería la variable más interna. Entonces acá tendríamos diferencial de phi, diferencial de theta, diferencial de rho. ¿Ok? Bueno, nos falta algo. Hay que calcular ese determinante. ¿Ok? Eso se los dejo de ejercicio, porque es un determinante un poquito largo. No es difícil, pero es un poquito largo y no me quiero tomar 15 minutos explicando cómo calcular el determinante. ¿Ok? Entonces se los dejo de tarea. Pero les digo una vez cuánto da, así lo pueden chequear.
de acá es igual a rho por el seno de phi. Ok, bueno, entonces ustedes lo calculan, si les da, perfecto, y si no, avísenme y vemos qué salió mal. Ok. Bueno, entonces, fíjense lo sencilla que va a resultar la integral mediante el cambio de variables. Vamos a tener ahora la integral de 0 a 2, la integral de 0 a pi cuartos, la integral de 0 a pi medios. Acá me va a quedar menos rho al cubo por el coseno de phi por el seno de phi. Diferencial de phi, diferencial de tita, diferencial de rho. ¿Sí? No, ya no hay ningún valor absoluto. Yo creo que la pregunta tiene que ver con la notación de determinante. Lo que pasa es que el determinante de la jacobiana también se denota así. ¿Sí? Capaz tiene que ver con eso. Está con valor absoluto. A ver. Es que no me queda claro si va con valor absoluto, porque si estuviésemos calculando un volumen, por ejemplo. A ver, déjame pensarlo un segundo, ¿ok? A ver. Un momento. Ajá, la jacobiana da eso. Luego, el phi se mueve entre 0 y... Sí. Tienen razón. Acaba el valor absoluto. ¿Cómo me di cuenta? Vamos a borrar acá. Olvídense por un momento de esta integral. Imagínense que estamos calculando el volumen de D. Si estuviésemos calculando únicamente ese volumen, tendríamos la integral de la función constantemente igual a 1 de x, de y, de z. Y eso es, aplicando el cambio de variables, la integral de 0 a 2, la integral de 0 a pi sobre 4, la integral de 0 a pi medios. ¿Sí? Y acá esto quedaría únicamente el determinante de la jacobiana, ¿sí? Que era menos rho cuadrado seno de phi. A ver, sí habría que poner el valor absoluto porque fíjense, si como esto calcula el volumen de D, la integral tiene que dar positiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa?
Tengo acá rho cuadrado, eso siempre es mayor o igual a 0. Tengo el seno de phi. La phi se mueve entre 0 y pi medios. En ese intervalo la función seno es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, este es mayor o igual a 0, este es mayor o igual a 0. Entonces, si lo dejo así, toda la integral quedaría negativa, pero eso no tiene sentido con el hecho de que esto calcula el volumen de D. Ok, entonces tienen razón. Acá va el valor absoluto. Entonces, corrección cuando enuncié el teorema de cambio de variables el viernes, que lo hice para, ¿cómo se llama? Para el caso de integrales dobles. Y el lunes, que lo hice para integrales, ¿lunes o...? Sí, creo que fue el lunes que lo enuncié para integrales triples. En el determinante hay que colocar valor absoluto. Yo igual me meto luego en YouTube y pongo una corrección allí en la descripción del video. ¿Ok? Gracias por la observación que se me pasó. Sí, forzosamente tiene que aparecer el valor absoluto por esta cuestión de cálculo de volumen. ¿Ok? Bien, entonces, esto quedaría así. Y esto quedaría así. Bien. Esto lo podemos borrar porque el problema no venía de allí. Bien, entonces tenemos esa integral. Fíjense que el ρ lo puedo sacar de la primera y de la segunda integral. ¿Sí? Entonces acá tengo coseno de phi. Seno de phi. Diferencial de phi, diferencial de rho, diferencial de pi, diferencial de rho. Y hay que integrar esto primero. Bueno, ese es un cambio de variables, u igual a seno de phi. Ya está, y la primitiva es muy sencilla. Bien. Seguimos acá. La primitiva de esta es seno al cuadrado phi partido por 2. ¿Sí? Si derivan esto les da seno de phi por la derivada interna, debería ser seno coseno, seno de phi coseno de phi, les da esto. ¿Ok? Barro lo aplican entre 0 y medios. Y ajá, bueno, evaluamos. En pi medios esta cosa vale un medio, ¿sí? Un medio menos 0, un medio. Bueno, ese medio lo puedo sacar, me queda la integral de la función constantemente igual a 1 entre 0 y pi cuartos, eso es pi cuartos, claramente. Entonces, me va a quedar rho al cubo por pi sobre 8. Diferencial de rho. Saco el pi sobre 8. Y la función rho al cubo tiene primitiva rho a la 4 sobre 4. Esto lo evaluamos entre 0 y 2. Y eso da, esto da 4, me parece, sí, porque 2 a la 4 es 16 entre 4, 4, 4 por pi sobre 8, pi medios. Y ya está. Se finí. ¿Se entendió esto?
Sí, todos. ¿Hay alguna consulta? Espero unos segundos más, si alguien quiere preguntar algo. Profe, seno de pi sobre 4 no es raíz de 2 sobre 2 y eso elevado al cuadrado da 2 cuartos, un medio. Sobre un medio es un cuarto. No, pero no estamos en pi cuarto, ¿sí? Estos son los límites de phi. Ah, 0,5. perfecto. Gracias. No hay problema. Bueno, si no hay más consultas, vamos a... A ver, que si hubiese sido pi cuarto, sí, tienes razón. Esa habría sido la sustitución. Pero en este caso es pi medios. ¿Ok? Bueno, resumiendo un poco, para integrar, ¿qué es lo más importante? Bueno, primero leer la letra del enunciado, por supuesto. Luego, fíjense primero, antes de concentrarse en la función integrar, fíjense en el primero en el dominio de integración, dibújenlo, traten de hacer un dibujo lo mejor posible, ¿sí? Para que puedan luego ver bien entre qué límites se mueven los parámetros a considerar. Una vez tengan eso, bueno, pregúntense si es necesario hacer un cambio de variables o no. ¿Qué les va a indicar hacer un cambio de variables? Bueno, dos cosas. La región, si la región ven que se puede beneficiar con coordenadas cilíndricas o coordenadas polares, bueno, ustedes plantean el problema por allí y también tienen que fijarse en la función. Hay funciones que se benefician con cambios a coordenadas cilíndricas o esféricas. Por ejemplo, si la función tiene por alguna parte un x cuadrado más y cuadrado, seguramente sale beneficiada haciendo un cambio a coordenadas cilíndricas. Si tiene un x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, bueno, seguramente se beneficia con un cambio a coordenadas esféricas, ¿sí? Entonces, por eso es importante leer la letra primero, ¿sí? Como para tener esas cositas allí flotando al inicio de ese proceso de razonamiento y luego uno poco a poco va sacando la información según lo que se necesite, ¿ok? Y bueno, si ustedes ya plantearon bien la región, ya tienen bien los límites de integración, lo otro son integrales del curso anterior, ¿bien? Bueno, perfecto. Otra cosita más. Ese integral se puede hacer también con un cambio de coordenadas cilíndricas, ¿sí? La diferencia es que la z, que en coordenadas cilíndricas uno a la z no le hace nada, la z va a ir del piso de la figura, que es z igual a 0, al techo, que es esa sección de la esfera, ¿sí? Entonces allí la z no va a ir entre límites constantes, sino entre una constante, que es 0, y una función que va a depender, en este caso, de ρ, ¿sí? Entonces, bueno, esa va a ser la única diferencia. Ventajas de coordenadas cilíndricas, bueno, que el determinante jacobiano es más fácil de calcular, pero los límites de integración quedan un poco más complicados. Y las esféricas tienen como ventaja de que, fíjense, la región de integración quedó un paralelepípedo, pero bueno, el determinante era un poquito más complicado de trabajar. ¿Ok? Bueno, perfecto. Vamos a pasar ahora con el segundo problema de repaso. Vamos a hacer un problema de diferenciabilidad. ¿Ok? Diferenciabilidad, cálculo de derivadas parciales, continuidad, ese tipo de cosas. Allí metido va a estar la parte de límites también, entonces vamos a repasar unas cositas de límites durante el desarrollo de la solución. ¿Ok? Bueno, este es un poquito largo, vamos a ver qué tanto tiempo tenemos al final. Me gustaría después de este hacer uno de Taylor, ¿sí? Creo que para el de regla de la cadena sí no va a dar tiempo, pero bueno, igual creo que queda bastante completa la clase de repaso y de todas maneras vamos a tener clases de consulta la semana que viene, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver.
Muy bien. Nos dan esa función en los puntos diferentes del origen. Se define así, como esa suma de funciones elementales. Y en el origen me dicen que vale una constante A. Sí, una constante que en principio puede ser cualquier cosa. Luego, en la primera parte del ejercicio me dicen hallar A para que la función sea continua. ¿Sí? Luego, una vez que yo tenga determinado ese valor de A, me piden estudiar la existencia de derivadas parciales en el punto 0, 0. Y una vez tenga eso, me piden estudiar si en 0, 0 la función es diferenciable o no. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer las cosas paso a paso. ¿Bien? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a arrancar con la parte 1. ¿Sí? Me están preguntando el valor de A para el cual la función es continua. Entonces, bueno, en los puntos diferentes de 0, 0, tengo una combinación de funciones continuas, entonces allí no hay problemas de continuidad. Entonces, para determinar ese valor de A, yo voy a requerir continuidad en el punto donde la función podría presentar problemas, que es el punto 0, 0. ¿Ok? Entonces, bueno, primero, saber de qué nos están hablando, ¿cierto? Entonces, f es continua en 0, 0, si el límite, cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy es igual a f de 0, 0. ¿Sí? Pero por otro lado, ¿quién es f de 0, 0? A. Entonces, ¿para cuál A la función va a ser continua en 0, 0? Bueno, para el valor de este límite. Entonces, el ejercicio se resume en calcular este límite que está acá. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Antes de continuar con las cuentas, ¿se entiende el planteamiento? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa pegan un grito. ¿Ok? Bien, entonces. Bueno, ¿cómo calculo ese límite? Sustituyo la función. La sustituyo por esto que está acá. ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, recuerden que cuando uno calcula un límite, uno se acerca al punto en donde se calcula, en este caso el origen, pero sin llegar a él. Si en ningún momento xy vale 0, 0. Entonces, puedo sustituir f de xy con esta fórmula de acá. ¿Por qué? Pues, bien. Entonces vamos a tener
el límite cuando x tiende a 0, 0 de x cuadrado y raíz de x cuadrado más y cuadrado más 3x más 2y más 2x. ¿Sí? Entonces fíjense en algo primero, allí. Esto de acá es un polinomio, no hay nada más continuo que los polinomios. Entonces, para evaluar el límite en esa parte de la función, uno simplemente sustituye 0, 0. ¿Sí? Entonces, todo esto que está acá tiende a 0. Entonces, para hacer el cálculo del límite, yo únicamente me tengo que concentrar en estudiar el límite de esto. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se hace? Si quieren, planteamos ese límite aparte y nos concentramos aquí. ¿Ok? Ese límite que está allí, vamos a ver si se acuerdan de lo que han estudiado. ¿Será que existe? ¿Será que no existe? ¿Qué creen ustedes? Bueno, a ver, usando un poco de astucia de estudiante, si me están preguntando por el a, tal que la función sea continua, entonces ese límite uno puede intuir que existe, ¿sí? Ahora, la pregunta es ¿por qué existe? ¿Bien? ¿Por qué será? A ver, ¿qué podríamos usar para determinar la existencia del límite? Una función acotada por una función que tiene límite 0. Sí, y Catalina sugiere polares. Los dos caminos sirven, ¿ok? Vamos a hacer los dos. Bien. A ver. Para la primera sugerencia, podemos separar la función de esta manera, por ejemplo, como x al cuadrado por y sobre raíz de x al cuadrado más y cuadrado. Esta función que está acá tiende a 0 y esta es acotada. ¿Por qué es acotada? Bueno, recuerden que la definición de una función acotada es que valor absoluto de lo que vale siempre para cualquier x e y siempre va a ser menor o igual que una constante. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a calcular cuánto es eso. O mejor dicho, vamos a acotar esa expresión que está allí. Sí, está acá. Bueno, esto es, como acá tengo raíz positiva abajo, esto me queda simplemente el valor absoluto de y por la, dividido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Pero el valor absoluto de y es raíz de y cuadrado. Y esto, a su vez, lo puedo escribir como la raíz de y cuadrado más, sobre x cuadrado más y cuadrado. Y lo que está dentro del radical es menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces esto es menor o igual que la raíz de 1, pero bueno, la raíz de 1 es 1. Entonces la función está acotada entre menos 1 y 1. ¿Bien? Profe, ¿tiene que ser necesariamente esta descomposición que está allí? No. Se puede plantear de otra forma también. ¿Sí? Ustedes pudieron haber hecho, por ejemplo, xy acá y acá, x. Y la demostración de que ese factor es una función acotada en un entorno perforado de 0, 0, la demostración es la misma. Es el mismo argumento. ¿Ok? Ahora, si hubiesen puesto x cuadrado allí, no les habría servido. ¿Bien? Entonces, bueno, usar esta propiedad acá, bueno, tendríamos entonces
este límite 0, usar la propiedad, repito, no se hace de una única manera, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar? Profe, me confunden las funciones que son cocientes de polinomios o que tienen involucradas expresiones polinomiales o que tienen que ver con polinomios, como por ejemplo raíz de x cuadrado más y cuadrado, que no es un polinomio, pero bueno, es la raíz de un polinomio. No sé cómo acotar esas cosas o lo que sea. Me puse nervioso o nerviosa en el parcial. Ok, bueno, no pasa nada. Se puede atacar de otra manera el problema, ¿sí? Que es aplicando el cambio a coordenadas polares. Cintia, no sirve poner x al cuadrado porque poniendo x al cuadrado habrías tenido que plantear raíz cuadrada de x a la 4 y x a la 4 sobre x al cuadrado más y cuadrado no necesariamente va a estar acotado por una constante, ¿sí? Va a depender de cuánto valga x e y. En ese caso es por eso que no te sirve. Bien, entonces bueno, una manera de determinar que este límite es 0 era esa propiedad de tener una función con límite 0 por una función acotada en un entorno perforado del 0, 0, ¿sí? Vamos a hacerlo también por coordenadas polares. En caso de que me puse nervioso, estoy bloqueado y no me salió por allí, el cambio de coordenadas polares es un poco más directo, ¿sí? Para empezar, ¿por qué se puede aplicar un cambio de coordenadas polares allí? Porque tengo un límite en el origen y tengo, además, términos dentro de ese límite complejo que van a verse beneficiados por un cambio de coordenadas polares. ¿Por qué? Porque tengo la raíz de x al cuadrado más y cuadrado. ¿Y eso quién es en coordenadas polares? Eso es el radio. Bien. Entonces, haciendo x igual a r, coseno de tita, e y igual a r, seno de tita, vamos a tener el límite cuando x y tiende a 0, 0, de x cuadrado y raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto pasando a polares. Hay que calcular el límite cuando r tiende a 0 positivo de r coseno de tita al cuadrado por r seno de tita dividido por raíz de r coseno de tita al cuadrado más r seno de tita al cuadrado. Bueno, simplificamos un poco. Vamos a tener límite cuando r tiende a 0 positivo. Acá me va a quedar r al cubo coseno cuadrado de tita seno de tita partido por r. Pero bueno, entonces podemos simplificar allí un poco más. Me queda el límite de r cuadrado por coseno cuadrado de tita seno de tita. Y ese límite, esa función tiene límite 0 cuando r tiende a 0. Ahora, sí hay que tener cuidado cuando uno aplica coordenadas polares. ¿Cuidado en qué? Lean bien el ejercicio de coordenadas polares del práctico 7, ¿sí? El ejercicio dice que si este límite existe, entonces el límite en el cambio de coordenadas polares, cuando r tiende a 0, tiene el mismo valor que el límite original, ¿sí? Pero, en general, no es cierto que el hecho de que este límite de 0 implique que el límite original es 0, ¿ok? Eso no es cierto en general porque este límite que está acá podría depender de tita, ¿sí? Para cada tita uno tiene un límite direccional, ¿sí? Porque el ángulo me indica una dirección de aproximación a lo largo del radio. Bien, entonces, ahora, ¿por qué en este caso el que ese límite sea 0 sí implica que este límite es 0? Porque allí tengo, el límite al final no va a depender de tita. ¿Por qué? Porque tengo r cuadrado, que es una función
que depende del radio, que tiene límite 0, por la función, por otra función que depende únicamente del ángulo, que es la función coseno al cuadrado de θ por seno de θ. Esa función de variable θ es una función acotada, ¿sí? Eso siempre va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, de hecho, esa es una parte de ese ejercicio que les mencioné. Dice que si al hacer el cambio de coordenadas polares les queda el producto de una función que depende únicamente de R por una función que depende únicamente de θ, donde la que depende de R tiene límite 0 y la que depende de θ está acotada, entonces el límite de esto va a ser 0. ¿Ok? Entonces allí sí, allí eso implica que este límite vale 0. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Sí, sí. Pregunten ahora porque voy a borrar esta parte porque no quiero borrar el enunciado, ¿ok? Bueno, a ver, entonces, para cerrar acá. Esta función tiene límite 0, esta función tiene límite 0 por la propiedad de linealidad del límite cuando los límites involucrados existen. El límite total de la función en 0, 0 vale 0. Entonces la A vale 0. Sí, vamos a poner la respuesta acá. Ajá, pregunta por acá. ¿Cómo me di cuenta de que existe el límite para luego comenzar a calcularlo? Bueno, aquí fue por un poco de astucia leyendo el enunciado. ¿A qué me refiero con astucia? Bueno, que me están pidiendo hallar el valor de A para el cual la función va a ser continua, ¿sí? Entonces, a ver, no, sí, tiene sentido la pregunta porque, a ver, sería una pregunta bastante maliciosa si lo siguiente que voy a contar ocurriese, pero teóricamente es una situación que podría pasar, ¿ok? Que no exista tal A. Si no existe tal A, entonces automáticamente pueden responder 3, porque diferenciabilidad implica continuidad. Y si no tengo un valor de A para el cual la función sea continua en 0, 0, entonces la función no va a ser continua en 0, 0. Y por lo tanto la función no va a ser diferenciable por el contrarrecíproco de ese resultado. ¿Ok? Ahora, si tal no existe, aún así, podrían estudiar la existencia de derivadas parciales, solo que en el límite que aparece en la definición de derivadas parciales, van a tener f de 0, 0 igual a A. ¿Ok? Lo que pasa es que como está redactado el problema, como dice, para tal A, estudiar derivadas parciales. Para tal A, estudiar diferenciabilidad. La letra sugiere que tal A sí existe. ¿Ok? Lo sacamos por ahí. Digo, por una cuestión de ahorrar tiempo a la hora de pensar el problema. ¿Sí? Ahora, si no tuviésemos esta información, bueno, sí, habría que ver el límite con un poco más de tiempo, como que probar primero con límites direccionales. Y bueno, si todos los límites son coincidentes, eso no implica necesariamente que el límite exista, pero coincidentes me refiero a los límites direccionales. Que todos ellos sean lo mismo no implica necesariamente que la función tiene límite en 0, 0, pero no podría sospechar que sí. ¿Ok? Eso no lo notas con práctica. Hay que practicar y practicar y una vez hayan practicado, vuelven a practicar. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si fue Ian o Rodrigo, no me acuerdo,
que notó muy rápido que esto se podía escribir como el producto de una función con límite cero y una función acotada, ¿sí? Esas cosas no las nota rápido es con mucha práctica, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a hacer ahora la parte de derivadas parciales, ¿sí? Ya tenemos el valor de A, entonces, a partir de ahora la cosa se simplifica un poquito. Ok, entonces vamos a calcular las derivadas parciales para A igual 0. ¿Sí? Una parte 2. Como tengo una derivada parcial en un punto donde la función podría presentar problemas, hay que usar el límite, ¿sí? Ahí no hay para dónde agarrar. Entonces, esto es el límite cuando t tiende a 0 de f de t,0 menos f de 0, 0 sobre t. F de 0, 0 es A, pero el A que calculamos es 0 para que hubiese continuidad. ¿Sí? Entonces, acá ¿cómo va a quedar este límite? Va a ser f de t,0 sobre t. Pero ¿quién es f de t,0? Bueno, sustituimos acá. ¿Sí? Me va a quedar t al cuadrado por 0, entonces esta parte se anula, más 3t, más 2 por 0, 0, y 2 por t por 0, 0. ¿Ok? Entonces, esto da 3t. Así, entonces este límite va a ser el límite cuando t tiende a 0 de 3t sobre t, y eso da 3. Sencillito. ¿Sí? Ahora, el otro, falta la otra derivada parcial. Pero es muy similar. Bueno, por definición de derivada parcial respecto a i, va a ser el límite cuando t tiende a 0 de f de 0t menos f de 0, 0 sobre t. ¿Cuánto vale f de 0t? Este término se anula, este se anula, 2t y este se anula. Entonces me queda 2t sobre t. Y eso es 2. Y ahí están las parciales, ¿sí? Entonces, para el valor de a igual a 0, sí, las parciales existen y valen tanto. Las parciales había que calcularlas sí o sí, porque el hecho de tener continuidad no necesariamente implica la existencia de derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, había que calcular. Bien. Ahora, finalmente, la parte de diferenciabilidad. El estudio de la diferenciabilidad en 0,0. Fíjense que también el enunciado pone hacer esto antes que la diferenciabilidad, y la razón es que para uno estudiar la diferenciabilidad en un punto donde la función puede presentar problemas, uno tiene que calcular ese límite de cocientes incrementales, y en ese límite aparecen justamente las derivadas parciales. ¿Sí? Entonces, bueno, con este dato ya puedo pasar a la parte 3. ¿Ok? Bueno, vamos a 3. Es que aquí le puse 2. 3. Entonces, f es diferencial en 0, 0, si, recuerden la definición de diferenciabilidad, el límite cuando x tiende a 0, 0, de cierto cociente allí es igual a 0. ¿Quién es ese cociente? Lo que aparece en el numerador es el resto que aparece en el teorema de Taylor
cuando aproximamos por un polinomio de Taylor de grado 1. ¿Ok? Entonces eso es f de xy menos el diferencial de orden 1 de f en 0, 0 evaluado en xy. ¿Sí? Y menos el valor de la función en el punto 0, 0 sobre la norma de xy. Bien. Entonces, hacemos el cálculo. Perdón. Es diferenciable si ese límite es 0. Entonces lo que hay que hacer es calcular ese límite. Si da algo diferente de 0 o si el límite no existe, ya está, la función no es diferenciable. Y si da 0, bueno, sí, es diferenciable. Bien, entonces vamos a ver qué obtenemos. Vamos a llamar este límite L. Entonces tenemos que L va a ser igual a límite cuando xy tiende a 0, 0. F de xy, bueno, sustituido por la función, va a quedar una cosa bastante grande. Queda x cuadrado y partido por raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más 3x más 2y más 2xy. La función es 0, 0 vale 0, entonces bueno, me puedo olvidar de este señor. ¿Y quién es el diferencial de orden 1 en 0, 0 evaluado en xy? Es el gradiente multiplicado por el vector xy. Pueden verlo como un producto interno o con el producto de una matriz fila por una matriz columna, es lo mismo. ¿Ok? ¿El gradiente quién es? El vector formado por las derivadas parciales. En este caso, es el vector 3, 2. Y eso lo multiplico por el vector xy. Y todo eso, que no se nos olvide, está dividido por la norma de xy. Y la norma de xy es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bien. Bueno, ¿qué más? Bueno, simplemente hay que terminar la cuenta, ¿sí? Bueno, creo que ya no necesitamos más el enunciado, entonces voy a borrarlo. Entonces, bueno, continuamos acá. Vamos a tener que N es igual a el límite. Cuando xy tiende a 0, 0, de x cuadrado por y partido por esa raíz más 3x más 2y más 2xy. Y ese producto de matrices que está allí, eso da 3x más 2y. Con el menos, cambia el signo. ¿Okay? Entonces queda menos 3x menos 2y. Y nuevamente, que no se nos olvide esa raíz que está allá abajo. Bien. Si bien el límite parece bastante complicado, estas cosas suelen simplificarse. Bien. Fíjense que acá este se va con este y este se va con este. Ya se había simplificado una parte primero, que era el f en 0, 0 valía 0. Entonces, bueno, va a quedar algo mucho más sencillo ahora. Va a quedar x cuadrado y dividido por la raíz
más 2xy partido por la raíz. Bueno, acá me queda en el denominador el producto de la raíz por sí misma, eso me da el radical. Entonces queda x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y acá me queda 2xy partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Y ese límite cuánto da? Les pregunto. Bueno, estudian el límite en cada sumando. ¿Bien? Eso por un lado. ¿Cuánto da el límite de esto y cuánto da el límite de esto en 0, 0? Vamos a ver. ¿Por qué da 0, Rodrigo? A ver, una cosa es que queremos que dé 0, ¿ok? Pero podría no dar 0 en principio o no existir. En ese caso la función no sería diferenciable. A ver, ajá, la primera es acotada por 0. No, acotada por 0 no. La cota, si la cota de una función es 0, la función es 0, es constantemente igual a 0. ¿Sí? Ojo con eso. Es función acotada por una función que tiende a 0. ¿Ok? Exacto, y cada sumando va a dar 0 por ese argumento. ¿Sí? Repito lo que sugiere Rodrigo. Él sugiere estudiar el límite de cada sumando mediante el resultado de que si tengo una función en un límite que la puedo escribir como el producto de una función con límite 0 en el punto donde estamos estudiando el límite por otra función acotada, eso tiene límite 0. ¿Sí? Llegados a este punto, esas funciones que están allí se parecen mucho a las funciones que están a la función que estudiamos en la parte 1. ¿Sí? Entonces, si no se distraen mucho, este límite lo van a sacar rapidísimo. Es porque, bueno, ya hice un límite similar. Seguramente este límite salga por algo parecido. Y eso es justamente lo que pasa acá. ¿Bien? A ver, función acotada acá. No, perdón. No es eso. Es esto. ¿Sí? Porque x al cuadrado siempre es menor o igual que x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si paso x cuadrado más y cuadrado dividiendo, me queda x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. Entonces, eso que está encerrado en rojo allí es una función acotada con cota 1. Y la función que manda todo para xy en y tiene límite 0 en 0, 0. ¿Ok? Entonces, esto tiende a 0. Bueno, esos argumentos que yo estoy comentando aquí de manera hablada, si esto fuese una pregunta de desarrollo, tienen que escribir la justificación, ¿ok? No es que me dicen directamente da 0 y ya, no. Recuerden que en el desarrollo sí es importante que las cuentas den, pero se le da más importancia a la parte de redacción, a los argumentos, ¿sí? Por eso es que el desarrollo como método de evaluación es más justo que MO, por ejemplo. Bien, porque uno puede ver lo que hicieron y cómo están razonando las cosas. Bueno, y se puede aplicar un argumento similar para la función que aparece en el otro sumado. Por ejemplo, esta. Esta es acotada, la razón la vimos en la parte 1, y la función 2x tiende a 0. Entonces, esto tiene límite 0, por lo tanto, el límite que me mandan a calcular en la definición de diferenciabilidad es igual a 0. Por lo tanto, la función es diferenciable en 0, 0. Bien. Y bueno, ya son más de las 8. Los otros ejercicios de repaso no va a dar tiempo a hacerlos. Era uno de Taylor y uno de Jacobiana, pero en clases ya hemos hecho cosas parecidas, ¿sí?
Y bueno, cualquier cosa vamos a tener, como les decía anteriormente, las clases de consulta también para la semana que viene, ¿sí? Yo voy a dar 2, una el miércoles y la otra el jueves, ¿ok? Pregunto, ¿esto se entendió? ¿Sí? ¿Todos? No se vayan de clase con dudas. ¿Sí se entendió todo? Bueno. Bueno, perfecto. Entonces esa sería la clase de repaso, final de la última clase.